C5N, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el hombre que están viendo ustedes en imagen, anunció que ya va a renunciar a la gobernación de Nueva York. Reiteramos, alerta en C5N, dijo que va a renunciar con efecto en 14 días. Recordamos, luego del escándalo de acoso. Habían sido varias las mujeres las que lo habían denunciado en los últimos días. En realidad se dudaba respecto de cuál iba a ser su situación a futuro, y fue el propio presidente Joe Biden quien se refirió a que lo que correspondía era que se corriera, que diera un paso al costado. Efectivamente, bueno, ya ha presentado la renuncia que se va a hacer efectiva en algunos días. Gaby. Exactamente, bueno, ya tenía todos los caminos cerrados. Joe Biden lo habían pedido los distintos referentes demócratas de los distintos estados, pero particularmente de Nueva York, porque la cantidad de pruebas que se presentaron ante la justicia de los casos de abuso y acoso sexual por parte de Andrew Cuomo eran prácticamente irrefutables. Digamos que fueron 11 los casos que se presentaron. Sí. En todos los casos, las mujeres se animaron a contar lo que les había pasado, pero se supone que pueden ser muchos más de estos casos. Eran, sobre todo de estos 11 que se conocieron, 9 personas que directamente trabajaban bajo su órbita, lo que demostraba también este abuso de poder, ¿no? Y el dato que impresionó es que era todo tipo de abusos. Primero que nada, desde el punto de vista de groserías que les decía a las mujeres, hasta tocamientos en lugares íntimos, que incluso denunció la propia secretaria en su momento de Andrew Cuomo. Un hombre muy polémico, que vos sabés que hay un dato que es importante tener en cuenta. Cuando él tenía el respaldo de todos los sindicatos que trabajan con la gobernación de Nueva York, ¿no? Y que de hecho fueron como una especie de sostén importante para su gobernación, los sindicatos de los empleados públicos, de los basureros, de los recolectores de basura, de otras. Y bueno, en los últimos días hasta ese respaldo perdieron. Hubo una conferencia de los líderes sindicales diciendo directamente que no era insostenible ese apoyo a este hombre, denunciado con pruebas concretas. En este caso, la Procuración General del Estado de Nueva York había dicho que ya era las pruebas estaban y que eran irrefutables, y que justamente por esto este pedido de que renuncie, que él anuncia en estos momentos como que lo va a hacer en los próximos días, ¿no? Gaby, él había argumentado en un primer momento que no renunciaba justamente porque, y había intentado demostrar con un video, que su forma de ser era algo cariñosa, digamos, afectuosa, ¿no? Y que por eso de pronto estas mujeres, esta cantidad de mujeres habían malinterpretado su forma de ser. Pero esto hace unos días nada más. No, totalmente. La verdad que es una novedad que ahora haya decidido esto, y habrá tenido que ver, me pregunto yo, que se expresara el propio presidente Joe Biden, ¿no? Totalmente, sin duda. Recordemos esto, es muy interesante lo que decís, porque cuando se formaliza la denuncia de la procuradora Letitia James, lo que ocurre es que él sale, hace una conferencia y muestra un video donde él mismo se muestra saludando afectuosamente con abrazos a distintas personas de distintos ámbitos. Claro. Y es más, le ponen un audio como diciendo a personas ricas y personas pobres, a negros y a blancos, a hombres y a mujeres, ¿no? Como diciendo, es mi forma de ser, soy cariñoso en definitiva. La verdad terminó siendo casi una burla colectiva, porque lo que se está denunciando es mucho más grave, ¿no? Son hechos de abusos concretos denunciados por mujeres, y aparte no fue un caso, que ya un caso sería grave, ¿no? Claro. Se fueron sucediendo, se fueron sumando distintos casos hasta llegar a esta formalización de 11 casos, pero lo que se sospecha es que son muchos más. Bueno, Andrew Cuomo finalmente va a estar saliendo por la puerta de atrás del Estado de Nueva York, vale decirlo, bueno, y ¿no? recordemos lo que significa esto, Gaby, porque estamos hablando de uno de los estados más poderosos también, más ricos en los Estados Unidos, más allá de lo turístico, ¿no? Del Estado de Nueva York, Manhattan, pero el peso que tenía desde lo político este hombre, que en un momento podía no renunciar, ¿no? Cuando dio esta respuesta, aún habiendo sido denunciado así, y que incluso durante la pandemia y todavía el gobierno del expresidente Donald Trump lo había cuestionado fuertemente, ¿te acordás? Con su mirada de cómo actuar en la pandemia, qué restricciones aplicar, y se enfrentaba al presidente de la nación. Lo traigo como recuerdo porque, bueno, para entender de alguna manera cuál es el peso político, ¿no? de este hombre. Y te agrego un dato, él aspiraba a ser candidato presidenciable, ¿no? Y bueno, en definitiva, cuando empiezan a aparecer
a emerger públicamente estas denuncias, justamente es donde se acaba su potencialidad de candidato presidencial por el Partido Demócrata. Un dato importante, decíamos, ¿no? De los 11 casos que se juzgaron o que están la Procuración trabajando, 9 eran personas que dependían laboralmente de él, y casi todas eran mujeres de entre 20 y 30 años, ¿no? Con una diferencia de edad importante con el gobernador Andrew Cuomo, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque incluso a cualquier persona aquí en la República Argentina que le preguntemos quiénes son los gobernadores de los diferentes estados norteamericanos, probablemente no los conozcan. En el caso de Andrew Cuomo, bueno, hay un poquito más para reconstruir de quién es este hombre. El nombre les puede sonar conocido, incluso su hermano es periodista, también trabaja en televisión. Bueno, un hombre con tanto reconocimiento, con una carrera política que apuntaba de hecho a lo presidencial y que no sé yo qué chances, o por lo menos no lo arriesgaría ahora acá en vivo, ¿no? Pero qué chances podía tener, pero bueno, probablemente ya ser tan conocido, la visibilidad, es algo que le jugaba fuertemente a favor. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno, totalmente, ¿no? O precisamente por eso, por el poder que ostentan, ¿no? Creer que ya, no sé de cuándo datan los casos. Los casos, hay algunos que tienen más de 10 años. Claro. Lo que pasa es que aparecieron, cuando aparece el primer caso, que era, si yo no recuerdo mal, del año 2016, ahí se viene la catarata de nuevos casos. Claro. De hecho, hubo una misión especial que fue al Congreso, al Capitolio local del estado de Nueva York, y ahí se encontró con más casos de Andrew Cuomo, denunciado por acoso, y la verdad que era un hombre muy poderoso, con aspiraciones, decíamos, presidenciales, y finalmente el movimiento Me Too fue muy importante también para generar este estado de conciencia sobre los casos de abusos reiterados, ¿no? Gracias, Gaby. De nada.